Hola a todos, espero que estén muy bien. Solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 155. El regreso de la noche. Al caer la noche, un frío se extendió silenciosamente desde los altos cielos y la temperatura dentro y fuera de la cabina del barco cayó en picado. Severus Snape, obligado a ponerse de nuevo su túnica en mitad de la noche, se apresuró hacia el invernadero de hierbas en la popa del barco. Este era un espacio mágico excavado en la parte más soleada de la popa, mantenido diariamente por Eileen para cultivar plantas y enseñar a los estudiantes. Al abrir la puerta del invernadero, una ola de aire cálido y húmedo surgió del hueco, contrastando marcadamente con el frío cortante del exterior. La luz de la luna se filtraba a través del techo de cristal transparente, proyectando un suave resplandor. Snape vio de inmediato a Eileen, bostezando mientras ella sacaba unas orejeras y unos guantes. A su lado, la figura translúcida de Myrtle Warren flotaba en un rincón del invernadero, observando sus movimientos con gran interés. ¿Tú también estás aquí, por las mandrágoras?, preguntó Snape, cerrando la puerta y acercándose. Su mirada recorrió las hileras de plantones de mandrágora en grandes macetas mientras saludaba a Myrtle con la cabeza. Las hojas de un verde intenso se mecían suavemente en el aire quieto, emitiendo gemidos débiles pero penetrantes. Oh, Severus, Eileen levantó la vista, con el rostro demacrado por la fatiga. Hace demasiado frío, demasiado rápido. Necesitamos añadir algunas medidas de abrigo. Señaló un montón de calcetines y bufandas diminutos tejidos con lana gruesa en una mesa cercana. No confío en nadie más con esto. Requiere mucho cuidado. Qué buen momento, añadió, entregándole a Snape unas orejeras. Acompáñame. Podemos terminar esto y aún dormir un poco. Snape asintió, poniéndose los guantes de piel de dragón y las orejeras insonorizadas. Eileen hizo lo mismo. Su esperanza para revivir al petrificado debiera garantizar que estas delicadas pero peligrosas plántulas de mandrágora crecieran de forma segura y rápida. Una tarea fundamental. Se acercaron con cuidado a las plántulas que gemían, arrancando suavemente cada una de ellas, envolviendo sus raíces en gruesos calcetines de lana y atando pequeñas bufandas alrededor de sus tallos para protegerlas de la inesperada ola de frío. Trabajando en conjunto, completaron el proyecto de calentamiento para todas las plántulas de mandrágora en medio de gritos estridentes que solo Myrtle podía oír. Al quitarnos los pesados protectores auditivos, el invernadero quedó en silencio, salvo por el suave susurro de las hojas de mandrágora y el bajo zumbido del sistema de ventilación. Eileen observó a Snape quitarse los guantes y su rostro se ensombreció por una profunda preocupación. Severus, empezó vacilante, y luego insistió, ambos somos mestizos. Quizás, registrarnos en el ministerio, aceptar su gestión, podría ser una opción. Su voz era suave. Al menos sería más seguro. Los movimientos de Snape se congelaron. Sostuvo la mirada de Eileen. Sus ojos oscuros no reflejaban reproche alguno, solo un atisbo de disculpa y comprensión. Siento preocuparte, madre, dijo. Pero no puedo pensar solo en mí. Muchos de los estudiantes de esta nave confiaron en mí al embarcar. Si los abandono ahora por supuesta seguridad, dejándolos a su suerte ante peligros desconocidos, ¿en qué me convierte eso? Atribuir nuestra seguridad a nuestro estatus de sangre, Snape negó con la cabeza, o a la misericordia y las promesas de los mortífagos y el ministerio, no es fiable. Además, continuó, hay cosas que no puedo contarte, pero desde el momento en que te sugerí que aceptaras un puesto en Hogwarts, la reconciliación con los mortífagos fue imposible. En este barco, le ofreció a Eileen una sonrisa amable, soy una de las 2 personas a las que nunca perdonarían. Eileen vio la resolución inquebrantable en los ojos de Snape y supo que seguir persuadiéndolo sería inútil. Suspiró profundamente, con lágrimas en los ojos, y extendió la mano para acariciarle el pelo, despeinado por las orejeras. Ya eres grande. Solo, ten cuidado, siempre. Snape estrechó su fría mano brevemente y dijo, no nos detengamos en temas tan sombríos. Piénsalo. Ahora estamos juntos, con camas calentitas, buena comida y muchas caras amigas. Suavizó el tono, intentando cambiar el ambiente. Las cosas ya van bastante bien, ¿verdad? Eileen esbozó una leve sonrisa y asintió. Su mirada se posó en Myrtle, que rondaba cerca. Myrtle, ¿cómo te has adaptado al barco? ¿Lo estás llevando? El rostro de Myrtle brillaba intensamente bajo la luz de la luna, libre de cualquier rastro de tristeza o melancolía. Oh, ha sido maravilloso, de verdad, respondió, acercándose flotando ante la preocupación de Eileen.
Los estudiantes aquí solo me llaman Myrtle o Myrtle feliz, no Myrtle la Llorona. Giró alegremente en el aire. Me tratan como a una amiga, y no hay ningún Peeves desdichado. Pero, suspiró Myrtle, el Halloween de este año marca el 485 o aniversario de la muerte de Sir Nicholas, o Nick casi decapitado. Cada 5 años, organiza una fiesta de cumpleaños y le encanta que le llamen señor, explicó. Siempre me invitaba antes, aunque no era muy divertido, era un lugar para ir. Este año no puedo ir. ¿Es buena la fiesta del día de la muerte de Sir Nicholas? Preguntó Eileen con curiosidad. Para nada. Dijo Myrtle con un puchero. Hace frío, hay humedad, la comida está podrida y la música es horrible. El sabor de los fantasmas es simplemente horrible. A pesar de sus quejas, un dejo de nostalgia se asomó a su voz. Aún así, no tenía a dónde ir. Entonces es perfecto, dijo Snape con una cálida sonrisa. El próximo lunes por la noche celebraremos un festín de Halloween. Deberías acompañarnos. Hace tiempo que te deshaces de ese viejo apodo. Vienes a la fiesta de los estudiantes como los demás fantasmas. ¡Genial! Los ojos de Myrtle se iluminaron. Esperaba que alguien me invitara. Dio una voltereta de alegría en el aire, y su cuerpo translúcido atravesó un bobo tubérculo en forma de vaina. Mientras charlaban, las plántulas de mandrágora, firmemente envueltas, se calmaron y sus gemidos se desvanecieron en suaves murmullos, como el balbuceo de un bebé dormido. SHH, Eileen pidió silencio con un gesto. Están dormidos. No interrumpamos su crecimiento. Es hora de irnos. Los 2 humanos y un fantasma salieron de puntillas del invernadero y cerraron la puerta con cuidado. No habían avanzado mucho por el frío pasillo cuando unos pasos rápidos y unos jadeos fuertes resonaron desde un lado. La profesora McGonagall, envuelta en su capa de viaje, corrió hacia ellos junto a Hagrid. El enorme cuerpo de Hagrid se movió con urgencia, sosteniendo un bulto con forma humana envuelto firmemente en una capa gruesa. Minerva. Hagrid. Eileen corrió a su encuentro. ¿Qué ha pasado? McGonagall, al ver a Eileen y Snape, parecía como si hubiera encontrado la salvación. Eileen, tenemos a una persona herida, un caso grave. Hagrid, todavía sosteniendo la figura herida, se desvió hacia el camino a la enfermería, sus pasos tan ligeros como su cuerpo lo permitía. Snape y Eileen lo siguieron rápidamente. ¿Quién es? Preguntó Snape, mirando la ancha espalda de Hagrid, mientras una sensación de pavor crecía en él. Alastor, dijo McGonagall con una voz cargada de urgencia y un toque de alivio. Por fin lo localicé a través de mi Patronus. Estaba escondido en un refugio, pero está gravemente herido. Llegué a él justo antes de que se desmayara. Frank y Alice, se le quebró la voz. Ellos, desviaron a los perseguidores para proteger a Alastor y fueron capturados por los aurores. Llegaron a la puerta de la enfermería en instantes. Gideon Prewett estaba dormitando en una silla, pero su hermano Fabián estaba vigilante en la entrada. Al ver a Hagrid entrar con el bulto, Fabián dio un paso adelante con cautela. Cuando la luz del pasillo reveló el rostro marcado y destrozado que se asomaba desde la capa de Hagrid, incluso el curtido Fabián jadeó. Por la barba de Merlín, Alastor. Gideon se despertó sobresaltado ante el grito de su hermano, frotándose los ojos mientras saltaba. Hagrid abrió la puerta de la enfermería con el hombro, pero se quedó paralizado. Su enorme cuerpo se movió de repente con extremo cuidado. Mirando más allá de Hagrid, Snape vio por qué. En lo profundo de la enfermería, cerca de la cama de Dumbledore, Heller Grindelwald estaba sentado tranquilamente en un sillón, de espaldas a la puerta. Hagrid, conteniendo la respiración, depositó suavemente a Moody en una cama vacía. Cuando Snape se acercó, vio la magnitud de las heridas de Moody y sintió que se le encogía el corazón. El rostro de Moody estaba casi irreconocible. Su cabello canoso estaba enmarañado en sangre, y su rostro estaba surcado de profundas heridas que dejaban al descubierto los huesos, como si lo hubiera desgarrado una bestia. Su boca era una herida torcida y abierta, y donde debería haber estado su nariz, solo había una forma destrozada y ensangrentada. Lo más escalofriante era su ojo, o la ausencia del mismo. Donde un ojo estaba cerrado, el otro era una cuenca ensangrentada y destrozada, con los bordes temblando levemente, demasiado espantoso para detenerse en ello. Alastor, susurró Gideon, tapándose la boca y con el rostro pálido. Eileen ya había corrido al gabinete de pociones, agarrando rápidamente botellas y frascos. Díctamo, poción para regenerar huesos, poción para reponer sangre, potentes brebajes para aliviar el dolor. Regresó a la cama de Moody, sus movimientos eran un borrón de urgencia y calma metódica mientras limpiaba, desinfectaba, curaba y aplicaba ungüentos.
Bajo su hábil cuidado, la mayoría de las heridas desgarradas de Modi fueron limpiadas y cerradas, cubiertas con ungüentos refrescantes. La herida abierta donde había estado su nariz fue vendada cuidadosamente con una gasa empapada en una solución especial de hierbas regenerativas. Pero la cuenca del ojo destrozada permaneció vacía. Eileen se enderezó, exhausta, con los ojos llenos de arrepentimiento e impotencia mientras miraba el zócalo. Las heridas están limpias y la mayoría de las heridas superficiales sanarán. Su nariz volverá a crecer con el tiempo, dijo con pesadez, sacudiendo la cabeza. Pero el ojo, no puedo hacer nada. Casi todo el globo ocular quedó destruido. Tuve que extirparlo por completo, o el daño podría extenderse y costarle el otro ojo. Un pesado silencio se apoderó de la enfermería. McGonagall cerró los ojos con impotencia, mientras Gideon y Fabián apretaban los puños. ¿Podría alguien crear un alquímico? Empezó Snape, pero una voz repentina lo interrumpió. El globo ocular, como órgano sensorial altamente especializado, desencadena una respuesta inflamatoria severa al lesionarse, dijo Grindelwald con calma, como si analizara un fenómeno curioso. Es esencialmente un proceso único de rechazo y reparación inmunitaria, que elimina restos irreparables y tejido necrótico. Todos se sobresaltaron al darse cuenta de que Grindelwald se había movido silenciosamente para pararse junto a la cama, estudiando las heridas de Modi, particularmente el encaje limpio y vacío. Señor Grindelwald, McGonagall levantó la vista, con la esperanza encendida en los ojos. ¿Tiene alguna solución? Puede. Grindelwald pareció inquietarse brevemente por su mirada esperanzada y un toque de incomodidad cruzó su rostro. Esos libros, dijo, mirando hacia varios volúmenes abiertos en la cama de Dumbledore, los encontré en el rincón de la biblioteca del barco. Los textos médicos muggles mencionan algunos tratamientos para las lesiones oculares, dijo encogiéndose de hombros, pero, lamentablemente, la medicina muggle no puede regenerar un ojo perdido. La magia, también tiene sus límites en este caso. La luz en los ojos de McGonagall se atenuó. Se giró con tristeza hacia Modi, quien seguía frunciendo el ceño por su dolor inconsciente. Sin embargo, Grindelwald hizo una pausa, y luego habló con un dejo de incertidumbre y un recuerdo lejano. Hace muchos, muchos años, Albus y yo hablamos de la posibilidad de usar artefactos alquímicos para reemplazar órganos dañados o faltantes. En teoría, su mirada volvió al rostro de Modi, podríamos considerar crearle un ojo alquímico. Pero no es una tarea sencilla. ¿De verdad podría funcionar, señor Grindelwald? Preguntó McGonagall con entusiasmo. Lo que necesite para ayudar a Alastor, solo dígalo. Lo pensaré, respondió Grindelwald con un leve asentimiento, sin prometer ni negar. Dicho esto, regresó junto a la cama de Dumbledore, cogió un libro y se sentó. Durante los 2 días siguientes, Modi se estabilizó bajo el cuidado de Eileen y potentes pociones, y finalmente despertó. A pesar de haber perdido un ojo, la voluntad del viejo Auror era férrea, indiferente a la grave herida. De no ser por la insistencia de Eileen en que guardara cama, probablemente se habría arrancado las vendas de la nariz, alegando. De todas formas, no sirven para nada. De Snape y sus guías interpretativas comenzaron a circular en los camarotes del barco. Los estudiantes se reunieron en pequeños grupos en los rincones del comedor, animados por las discusiones sobre las noticias. Capítulo 156. Caminos divergentes. A pesar de los periódicos cuidadosamente orquestados y las sutiles campañas de opinión pública de Severus Snape y sus aliados, que sembraron con éxito dudas y desconfianza entre la mayoría de los estudiantes a bordo del barco hacia el Ministerio de Magia y el Hogwarts ahora controlado por Malfoy, no todos pudieron librarse por completo de la presión invisible de la propaganda oficial. Flotando en lo alto del arca de los fundadores, aunque temporalmente seguros, persistía una ineludible sensación de precariedad, un recordatorio constante de su existencia sin raíces. Sobre ellos se extendía el vasto cielo estrellado. Abajo, un mar turbulento de nubes los separaba de la tierra familiar, amplificando el malestar en sus corazones. Esta inquietud iba creciendo silenciosamente en los corazones de aquellos cuya resolución no era lo suficientemente fuerte. Y los recuerdos, a veces, pueden desdibujarse. Aunque los estudiantes y el personal a bordo habían presenciado personalmente el manifiesto desprecio de Abraxas Malfoy por los sangre sucia durante sus clases en Hogwarts, sus castigos casi severos a los estudiantes nacidos de mugles que rompían las reglas y su brutal trato a los elfos domésticos, a quienes consideraba inútiles, golpeándolos e insultándolos a voluntad, el tiempo, combinado con fotografías cuidadosamente seleccionadas de periódicos de la amable sonrisa de Malfoy y sus repetidas promesas de seguridad y tolerancia,
parecía ejercer una extraña magia. Atenuaba los recuerdos dolorosos, tentando a algunos a albergar una leve y esperanzadora ilusión. Así, mientras la mayoría de los que estaban a bordo del barco transformaban gradualmente sus preocupaciones y temores en un sentimiento de pertenencia al arca de los fundadores y una resolución compartida de permanecer juntos, unos pocos comenzaron a vacilar. Entre ellos, el más inquieto y cobarde fue Peter Pettigrew. Durante los últimos días, Colagusano había estado visiblemente nervioso. Obsesivamente estudiaba un periódico duplicado por un hechizo de copia, sus ojos yendo repetidamente a los pasajes que Snape había dejado deliberadamente intactos. Promesas exageradas de seguridad garantizada y dar la bienvenida al regreso de los descarriados. Esas palabras eran como anzuelos que tiraban sin cesar del profundo anhelo de estabilidad y normalidad enterrado en su corazón. El miedo se enroscaba en su corazón como una serpiente gélida. Los brutales ataques de los mortífagos, el fuego demoníaco azul del Señor Grimm que consideraba la vida humana desechable, y el peligro constante de que la nave volviera a quedar expuesta, todo ello lo mantenía despierto por las noches. Una tarde agitada, ya no pudo contenerse. Colagusano sacó el periódico de su túnica y se acercó a James Potter, Sirius Black y los demás, quienes se apoyaban ociosamente en la barandilla del barco, disfrutando de la brisa. Ellos también se sentían agobiados por las restricciones del barco y su creciente sensación de aislamiento de quienes los rodeaban. Chicos, extendió el periódico, señalando las promesas escritas allí, ¿han leído esto? El ministerio dice que si volvemos, garantizarán la seguridad de todos los estudiantes, sin importar su estatus de sangre. James, Sirius, los miró Colagusano con urgencia, son sangre pura. No les harían nada. Estoy pensando en irme. ¿Vendrán conmigo? Me sentiría más seguro con ustedes allí. Es demasiado peligroso aquí. ¿Quién sabe cuándo nos volverán a atacar? Bajó la voz, con el rostro desencajado por el miedo genuino. El periódico dice que esto es solo un error infantil. No nos castigarán por ello. Volver a casa sano y salvo es mejor que flotar aquí arriba, ¿verdad? Y ese señor Green, es aterrador, no le importan las vidas en absoluto. Estar cerca de él se siente aún más peligroso. James y Sirius intercambiaron una mirada. Habían subido a bordo del barco en gran parte porque la profesora McGonagall había enfatizado la gravedad de la situación y su necesidad de proteger a su amigo más débil, Peter. Ahora, con Colagusano tan desesperado por irse y las garantías en el periódico sonando bastante razonables, especialmente para magos de sangre pura como ellos, su resolución comenzó a flaquear. A medida que los confines de la nave se volvían cada vez más sofocantes y los métodos despiadados del Sr. Grimm los dejaban conmocionados, el equilibrio en sus corazones se inclinó aún más. Lo que dice Colagusano, empezó James vacilante, rompiendo el silencio, tiene sentido. Somos sangre pura. Si volvemos, quizás solo nos den una reprimenda, unos días de castigo. O, en el peor de los casos, una multa. Eso es mejor que estar aquí arriba, con la preocupación constante de un ataque, ¿no? Intentaba convencerse. Sirius se apoyó en la barandilla, con el cabello oscuro alborotado por el viento. Rebelde por naturaleza y frustrado por las reglas del barco, estaba inquieto, pero sus pensamientos eran más profundos que los de James, con un rastro de preocupación frunciendo el ceño. «¿Regresa, de verdad será seguro?», dijo. «¿Quién dirige el ministerio ahora? La tripulación del Señor Oscuro no es precisamente indulgente. La profesora McGonagall solo planeaba traer estudiantes nacidos de muggles al barco. ¿No te dice algo?». Peter aprovechó la oportunidad, haciendo que sus palabras sonaran más convincentes. «Significa que, para ellos, los sangre pura o mestizos que se quedan en Hogwarts están a salvo. Snape y los demás solo vinieron para ayudar o por otras razones. Si volvemos, simplemente volveremos a la normalidad». En ese momento, Remus Lupin, que leía tranquilamente un libro cerca, levantó la vista. Había oído la conversación, con el ceño ligeramente fruncido. James captó la mirada de Remus y de inmediato preguntó. «Remus, eres mestizo. Tampoco tienes que preocuparte por tu seguridad. ¿Por qué no vienes con nosotros?». «Soy un hombre lobo», interrumpió Remus con calma. «¿Hombre lobo?», Peter titubeó, y añadió rápidamente. «No pasa nada. El ministerio tiene un registro de hombres lobo. Si te registras, estarás a salvo. El ministerio tiene sus propias reglas, ¿no?». Remus observó la esperanza casi ingenua en los ojos de Peter, y luego el anhelo de libertad y hogar en los rostros de James y Sirius. Lenta y pesadamente, negó con la cabeza. «No lo sé, Peter», dijo con la voz teñida de preocupación.
No sé qué significan las reglas del ministerio para un hombre lobo que aún está en la escuela. ¿Vigilancia más estricta? ¿Discriminación? ¿O algo peor? No dio más detalles, pero su desconfianza y preocupación eran inconfundibles. Los tres amigos inseparables, menos Remus, permanecieron de pie junto a la barandilla oscilante, presa de un poderoso deseo de regresar a una vida normal o a un refugio seguro. James y Sirius se dejaron persuadir, ya sea por Peter o por su propia inquietud y nostalgia por el pasado. Remus los observó en silencio. Cuando Peter, James y Sirius decidieron buscar a la profesora McGonagall para solicitar su partida, cerró su libro y los siguió en silencio. La profesora McGonagall acababa de salir de su aula de transformaciones, con el rostro aún cansado por la enseñanza, cuando se encontró con los cuatro, cada uno con una expresión diferente. El rostro de Peter delataba una emoción apenas contenida y un atisbo de nerviosismo. James y Sirius irradiaban una sensación de escapar por fin mezclada con una ligera aprensión ante lo desconocido. Remus los seguía con la mirada profunda e indescifrable. Al ver su comportamiento, McGonagall probablemente adivinó sus intenciones. Su expresión se tornó gravemente seria. Potter, Black, Pettigrew, Lupin, los recorrió con la mirada. ¿Qué quieren de mí? Profesora McGonagall. Peter armó de valor y dio un paso al frente con voz temblorosa. Somos mayores de edad. Queremos solicitar abandonar el Arca de los Fundadores. Tú, sobre todo tú, Peter, ¿estás seguro de esto? Preguntó McGonagall con la voz cargada de preocupación. Es extremadamente peligroso ahí fuera. El ministerio obliga a todos los magos a registrar su estatus de sangre y a someterse a pruebas de detección. Potter y Black, con sus antecedentes familiares, podrían salvarse. Su mirada se dirigió a Peter, llena de profunda preocupación, pero usted, señor Pettigrew, irse de aquí podría ponerlo en un verdadero peligro. Profesor, lo hemos pensado bien. Repitió Peter con urgencia, agitando el periódico. El periódico dice que garantizarán la seguridad. Y echamos de menos nuestro hogar. ¿Cuánto echamos de menos nuestro hogar? Sí, profesor, asintió James con fuerza, y añadió. Quedarnos aquí todo el día flotando no es la solución. Si volvemos y nos quedamos tranquilos en casa o en la escuela, no correremos peligro. Además, Sirius y yo podemos proteger a Peter. Es nuestro amigo. McGonagall miró sus rostros jóvenes y testarudos y una ola de impotencia la invadió. Ella suspiró profundamente y su mirada se dirigió hacia Remus, quien había permanecido en silencio. Remus, tus amigos se van, dijo. ¿Qué te parece? El pasillo quedó en silencio. Peter, James y Sirius se giraron para mirar a Remus. Remus se quedó en silencio por un momento. Su mirada recorrió los ojos ansiosos y suplicantes de Peter, luego a James y Sirius, con rostros llenos de anticipación y un toque de urgencia. Finalmente, sus ojos se posaron en la pequeña ventana en la barandilla del barco, que contemplaba el cielo infinito. Respiró profundamente, como si reprimiera todas sus dudas y emociones complejas, y habló con voz tranquila pero firme. Profesor, elijo quedarme. Remus. Exclamaron James y Sirius simultáneamente, con rostros llenos de incredulidad. ¿Por qué? Insistió James, con la voz teñida de confusión y un dejo de dolor. Vuelve con nosotros. Somos, los merodeadores, dijimos que nos mantendríamos unidos. Remus miró a James con una suave sonrisa en su rostro. No, James. Si regreso, no podré ayudarte. Y. Bajó la voz, con un dejo de autoburla. No sé si el señor Malfoy todavía permitiría que un hombre lobo se quedara en Hogwarts. Gracias por su amabilidad, pero elijo quedarme aquí. James y Sirius abrieron la boca para discutir, pero al ver la resolución y el dolor oculto en los ojos de Remus, supieron que su amigo de 7 años había tomado una decisión. Una ola de decepción y confusión los envolvió. James incluso se dio la vuelta, frustrado. El rostro de Peter, mientras tanto, solo reflejaba la emoción y la anticipación de partir. McGonagall observó la escena con el corazón pesado por emociones encontradas. Muy bien, asintió con gravedad. Apruebo su petición. Pero debe mantener en estricta confidencialidad el método, la hora y el lugar de su partida. No puede decírselo a nadie más a bordo. ¿Entendido? Peter asintió con entusiasmo, y James y Sirius hicieron lo mismo. Empaca tus pertenencias esenciales en secreto, ordenó McGonagall. No lleves nada que pueda revelar información sobre el barco. Mañana por la noche, a las 2:30 am, el profesor Flitwick o yo te acompañaremos. Recuerda, absoluta discreción. Remus les hizo un gesto de asentimiento en silencio, sin decir nada más, y se giró hacia el salón de estudiantes.
Peter, James y Sirius se apresuraron a ir a su dormitorio, con emociones complejas mientras se preparaban para empacar. De vuelta en la sala de profesores, McGonagall compartió la noticia de la decisión de Peter, James y Sirius de irse con los demás. Severus Snape estaba sentado ante un escritorio, estudiando notas sobre alquimia de transmutación humana, escritas a mano por Geyer Grindelwald. Ante la noticia, ni siquiera levantó la vista, simplemente soltó un resoplido frío. Menos mal, dijo. Sobre todo Peter Pettigrew. Su corazón vacilante lo convierte en un lastre en esta nave. Si se deja llevar por la propaganda del ministerio o lo abruma el miedo, ¿quién sabe qué podría hacer? Que se vaya con sus amigos de sangre pura. De ahora en adelante, nuestros caminos se separan, y eso es lo mejor. Sin embargo, Snape dejó sus notas y miró a McGonagall. Por seguridad, te sugiero que modifiques o borres personalmente sus recuerdos del señor Green antes de que se vayan. De esa manera, no filtrarán información crítica durante el interrogatorio y no nos causarán mayores problemas. Aunque McGonagall se sentía incómoda al usar el encantamiento Obliviate, reconoció la practicidad y necesidad de las preocupaciones de Snape. Estoy de acuerdo, asintió con fuerza. Me encargaré de ello cuando los despida. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe y Emmeline Vance, miembro de la Orden del Fénix, entró corriendo, jadeando. Ella sostenía un palo de escoba, claramente recién había regresado del exterior, y en su otra mano agarraba una copia arrugada del último. Profesor, todos, tenemos noticias. La voz de Emmeline sonaba ronca por la emoción y el esfuerzo. Tiró el periódico sobre la mesa, señalando un artículo discreto al final. Sé dónde están Frank y Alice. Miren aquí. Frank y Alice Longbottom, sospechosos de participar en la rebelión de Hogwarts y de atacar a los Aurores, fueron juzgados ayer con celeridad. Con pruebas concluyentes, fueron condenados a cadena perpetua y trasladados inmediatamente a Azkaban. Azkaban. Modi, que había estado sentado en silencio en el rincón oscuro, se levantó, apoyándose en su bastón. Su ojo normal restante ardía con una furia aterradora, mientras que su ojo de cristal alquímico, una pieza experimental creada por Grindelwald en los últimos días, aún imperfecta, brillaba con una luz fría y misteriosa. Cuando se enfadaba, el ojo de cristal giraba violentamente hacia atrás, revelando una pupila negra bordeada de finos hilos de metal, lo que le daba la apariencia de un demonio de las profundidades del infierno. Esos cabrones. Modi golpeó el suelo con su bastón, y el sonido resonó con fuerza. Tenemos que rescatarlos. Tenemos que actuar rápido. El rostro de McGonagall se ensombreció. Cada día que pasan allí, bajo el tormento de los dementores, los acerca más a la locura. La sala estalló en asentimiento, los rostros se llenaron de ira y determinación. Es necesario un rescate, pero, intervino Snape, con la imagen de la amable y amigable pareja desfilando por su mente. Aunque compartía su preocupación, no pudo evitar expresar sus dudas. Tenemos que asegurarnos de que esto no sea una trampa. ¿Y si filtraron esta noticia a propósito para tendernos una trampa? Capítulo 157. Rescatando al Auror Longbottom. El ojo de cristal alquímico en la cuenca del ojo de Modi giraba salvajemente. No, Severus, los mortífagos no están tan locos, dijo con la voz ronca mientras golpeaba el suelo con su bastón. No tenderían una emboscada en Azkaban. En ese lugar miserable, les costaría incluso defender su posición, y mucho menos organizar un ataque en condiciones. Las palabras de Modi, impregnadas de la seguridad de un auror experimentado, calmaron temporalmente las preocupaciones del grupo sobre una trampa. Sin embargo, el ambiente en la oficina seguía siendo denso, nada relajado. Sentado junto a Modi, Benji Fenwick, un miembro típicamente cauteloso de la Orden del Fénix, habló con vacilación. Alastor tiene razón. Los dementores no distinguen entre amigos y enemigos. Pero, Alastor, la mayor amenaza podrían no ser los dementores, ni una emboscada. Su nuez de Adán se balanceó al tragar saliva con dificultad, con la voz entrecortada. Si quien tú sabes en persona está allí, o aparece por casualidad. Exactamente, intervino Severus Snape, recorriendo con la mirada la sala antes de posarse en la profesora McGonagall. La variable más importante es quien tú sabes en persona. A menos que podamos localizar su paradero o crear una distracción lo suficientemente grande como para desviar su atención por completo de Azkaban, no podemos eliminar ese riesgo. Con eso, le dio a la profesora McGonagall un leve asentimiento, sus ojos transmitían una sugerencia tácita. Era hora de llamar a alguien capaz de crear semejante distracción. La profesora McGonagall comprendió al instante las intenciones de Snape. Respiró hondo y dijo con decisión.
El señor Green está en la enfermería con Albus. Iré a buscarlo. Antes de que pudiera terminar, la puerta de la oficina se abrió y la alta y elegante figura de Hellert Grindelwald apareció en la puerta. ¿Escuchaste que alguien me busca?, dijo, parado afuera, sus pálidos ojos grises escaneando al tenso grupo antes de fijarse en la profesora McGonagall. Señor Green, dijo McGonagall, levantándose rápidamente y haciendo una ligera reverencia, acabamos de enterarnos de que 2 de nuestros camaradas, Frank y Alice Longbottom, están retenidos en Azkaban. Estamos discutiendo urgentemente un plan para rescatarlos. Pero el mayor obstáculo es quien tú sabes. Si está en Azkaban o llega después de ser alertado, la misión de rescate estará condenada al fracaso. Por eso necesitamos tu ayuda para sacarlo de Azkaban. Solo tú puedes hacerlo. Grindelwald levantó una ceja. Su rostro permanecía inexpresivo por lo demás. No respondió a la petición de McGonagall. En cambio, entró en la oficina con paso tranquilo y se sentó en una silla vacía cerca de la puerta, con la postura relajada, como si le acabaran de decir el menú de la cena. La oficina cayó en un silencio incómodo. Señor Green, la voz de Snape rompió la tensión, lo que dice la profesora McGonagall es cierto. Ninguno de nosotros, incluido yo, puede distraer y contener con seguridad a quien tú sabes y escapar ileso. Su poder es inmenso y peligroso. Solo usted, dijo, mirando fijamente a Grindelwald, tiene la fuerza y la experiencia para igualar, o incluso superar, las suyas. ¿Qué es todo esto de ya sabe quién? La indiferencia de Grindelwald pareció desvanecerse un poco, reemplazada por un dejo de desdén y diversión. Se inclinó ligeramente hacia adelante, recorriendo lentamente con la mirada al grupo, y luego soltó una suave risita burlona. Ni siquiera te atreves a pronunciar el nombre de Voldemort, y aún así crees que puedes hacerle frente. El nombre parecía llevar una maldición gélida que heló la habitación. A excepción de Snape, que permaneció impasible, y el propio Grindelwald, todos los demás se estremecieron involuntariamente. Moody apretó el bastón con más fuerza, y los demás respiraron con dificultad, sus ojos delatando un miedo apenas disimulado. Grindelwald observó sus reacciones con una mirada. HMPH, se puso de pie, con su hermoso rostro contorsionado por el desprecio y la decepción. Mírense. Un simple nombre, un símbolo, ¿los reduce a esto? Ten la seguridad, dijo con un tono teñido de burla, de que en esta nave, protegida por capas de magia antigua, decir su nombre no activará ningún hechizo de detección. Señor Green, dijo Snape, mirando a Grindelwald a los ojos sin pestañear, ¿no demuestra esto el coraje de los que están en esta sala? Incluso sin tu poder excepcional, elegimos enfrentarnos al mago más malvado del mundo, Voldemort, sabiendo muy bien que podríamos perder la vida. Si morimos será porque elegimos enfrentarlo, temblando o no. Cuando Snape volvió a pronunciar Voldemort, aunque los demás no pudieron evitar mostrarse incómodos, nadie emitió un sonido. La atmósfera tensa ahora transmitía una firme determinación. Ante esto, Grindelwald se puso de pie lentamente. Extendió la mano y alisó un leve pliegue en la manga de su impecable túnica. Con ese simple gesto, emanó de él un aura intangible, no agresiva, sino cargada de una presión profunda que paralizaba el corazón, como un león dormido que estira sus extremidades. Muy bien, dijo Grindelwald, recuperando su tono lánguido anterior. De todas formas, me aburro. Iré a verlo. Veamos cuánto vale realmente este Voldemort, que os aterroriza a todos e incluso derrotó a Albus Dumbledore. El corazón de Snape se tranquilizó al saber que Grindelwald había aceptado. Señor Green, añadió rápidamente, aportando información clave, los seguidores de Voldemort, los mortífagos, llevan una marca tenebrosa única en la piel interior de su antebrazo izquierdo. Una calavera con una serpiente que sobresale de su boca. Invocar a Voldemort es sencillo. Cualquier mortífago solo necesita presionar con fuerza esa marca, y Voldemort detectará la ubicación y elegirá si responde al llamado y aparece. ¿Una marca de invocación? Grindelwald asintió levemente, con un destello de comprensión en los ojos. Un diseño conveniente. Me ahorra la molestia de cazarlo. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se dirigió a la puerta. Vinda Rosier, que había permanecido en silencio cerca, lo siguió de inmediato. Vinda, dijo Grindelwald sin mirar atrás, quédate aquí. Rosier hizo una pausa. Su rostro mostraba una clara reticencia. Señor, es una orden, dijo Grindelwald. Rosier apretó los labios, retrocedió un paso e hizo una leve reverencia. Sí, señor. Permaneció dentro de la puerta. Señor Green, dijo McGonagall apresurándose, con la voz acelerada, planeamos llegar a Azkaban y comenzar el rescate alrededor de las 6 de la mañana.
No hay necesidad de apresurarse ahora, puede prepararse. Grindelwald ya salía de la oficina. Respondió débilmente. Entendido. Sé qué hacer, antes de desaparecer tras la puerta. Señor Green, espere. Gritó McGonagall, cada vez más nerviosa. Corrió hacia la puerta, sacando de su túnica una ficha grabada con el escudo de Hogwarts. Tome esto, le ayudará a encontrar el camino de vuelta, dijo, extendiendo la mano para entregársela. Pero desde el pasillo solo se oía la voz apagada de Grindelwald. No hace falta. El pasillo quedó en silencio, y McGonagall cerró suavemente la puerta del despacho. Pronto la sala se llenó de un renovado bullicio. Las acciones del señor Green, dijo McGonagall, mirando preocupada la puerta cerrada, dada su personalidad y métodos, probablemente causarán un gran revuelo en el mundo mágico. Su identidad. No hay otra opción, profesor. Puede que sea el precio inevitable, dijo Snape, acercándose y bajando la voz para que solo los que estaban cerca pudieran oírlo. A menos que permanezca invisible en esta nave para siempre, su poder llamará la atención tarde o temprano. Y el mundo no tiene tantas coincidencias. No hay muchos magos con tanta fuerza. No es como si alguien pudiera desaparecer en Suiza mientras un mago misteriosamente poderoso aparece aquí. Mientras neguemos rotundamente su identidad, solo un ministerio británico enfurecido actuaría. Las autoridades mágicas de otros países no interferirán en los asuntos británicos por un presunto fugitivo. Mientras el señor Green no reanude sus antiguas ambiciones ni plantee un desafío público, no se arriesgarán a provocarnos y crearnos un enemigo inimaginable. El ceño fruncido de McGonagall se relajó un poco. Tras pensarlo un momento, asintió con fuerza. Tienes razón, Severus. Entonces, dijo, girándose y alzando la voz, tenemos que decidir quién irá a Azkaban a rescatarnos. Contra los dementores, el encantamiento Patronus es la única defensa eficaz. Debemos asegurarnos de que quienes vayan puedan invocar un Patronus corpóreo de forma fiable. ¿Te parece bien? La oficina se iluminó con destellos de luz plateada. El pequeño colibrí plateado del profesor Flitwick volaba ágilmente por el aire. El Patronus cisne de Emmeline extendía sus alas con gracia. El elegante guepardo de Maudie merodeaba velozmente por la habitación. El perro Chow Chow plateado ligeramente brumoso de Benji Fenwick apareció. Pero lo más impactante fue el de Snape. Decidió usar la varita de Sauco de Dumbledore. Con un claro expecto patronum, una enorme, sólida y radiante serpiente plateada surgió de la punta de su varita, su luz iluminando cada rostro sorprendido. La cabeza de la serpiente se alzó y su cuerpo enroscado ocupó casi una cuarta parte de la oficina, empujando a los otros patronus hacia los rincones. La mirada de McGonagall se detuvo brevemente en Snape y la varita, su expresión compleja, pero no dijo nada. Muy bien, dijo, volviéndose hacia el grupo. Un rescate encubierto no debería involucrar a muchos. Severus, Emmeline, sus patronus son los más claros. Si están dispuestos, irán. Alastor conoce mejor la disposición de Azkaban, pero su condición, su mirada se dirigió a Moody. Están bien. Gruñó Moody, señalándose la nariz vendada. Esto no me molesta. Es solo una fachada, por orden del sanador. No afecta mi habilidad con la varita. Además, Frank y Alice fueron capturados mientras me protegían. Tengo que irme. De acuerdo, dijo McGonagall, sin oponerse. Entonces tú liderarás, Alastor. Severus, Emmeline, tengan cuidado, por favor. El tiempo transcurrió en una tensa preparación. A las 2 de la mañana, un viento cortante azotó la cubierta. 3 figuras con capas oscuras estaban paradas en el borde del barco. Cerca de allí, bajo los efectos de los encantamientos Obliviate, Sleeping y Confundus de alto nivel lanzados expertamente por el profesor Flitwick, Peter, James y Sirius, junto con su equipaje, fueron cuidadosamente colocados en un rincón de la cubierta, esperando el posterior transporte de Flitwick. Mientras tanto, Snape, Moody y Emmeline estaban completamente equipados en el borde de la cubierta. Eileen corrió al lado de Snape y, en silencio, le puso en la mano un bloque de chocolate cuidadosamente envuelto. Snape asintió y lo guardó. Todos, última revisión de escobas. Gritó Moody, observando con cautela la oscuridad circundante. Después de confirmar que todo estaba listo, los 3 intercambiaron una mirada. Muévete. Resonó la voz de Moody. Los 3 montaron en sus escobas, con las capas negras ondeando al viento. Snape arrancó primero, elevándose hacia el denso cielo nocturno estrellado. Moody y Emmeline lo siguieron de cerca, desapareciendo en la vasta oscuridad, a toda velocidad hacia el mar de nubes que se extendía abajo.
Atravesaron las nubes, descendiendo rápidamente, aterrizando en una tierra desolada, áspera y desconocida. A su alrededor, solo las eternas estrellas brillantes arriba y las frías y relucientes rocas abajo. Un momento. Gruñó Moody, extendiendo su mano callosa. Snape y Emmeline lo agarraron del brazo con fuerza y, con un fuerte crujido, desaparecieron. Cuando sus pies volvieron a tocar tierra, una brisa marina cortante y salada les azotó el rostro. Ante ellos se extendía el inmenso y agitado mar del norte, tenuemente iluminado por la luz de las estrellas y la luna. Enormes olas rugían, rompiendo implacablemente contra los escarpados acantilados, cada impacto un estruendo atronador. Tras ellos, vastas praderas se extendían en la más profunda oscuridad del amanecer. Esto estaba cerca de la costa de Yorkshire, donde Snape había estado una vez con Dumbledore. Sin pausa, Moody produjo rápidamente una balsa de madera sencilla pero resistente, agrandándola. Emmeline utilizó hábilmente un encantamiento de levitación para bajarlo de manera constante a las turbulentas aguas de abajo. La pequeña balsa se balanceaba violentamente entre las olas, como una hoja a punto de ser tragada. Los tres saltaron a bordo. Snape movió su varita, conjurando una gran tela imbuida de un poderoso encantamiento desilusionador y un hechizo de ocultación. Rápidamente cubrió la balsa, con las esquinas aseguradas a los bordes. La tela se mezclaba perfectamente con el agua ondulante y la tenue luz de las estrellas, haciendo que la balsa fuera invisible en el mar agitado. «Vamos», ladró Moody. Snape y Emmeline apuntaron sus varitas hacia el agua. Propulsión. Una fuerza invisible impulsó la balsa hacia adelante. Atravesó las furiosas olas negras y avanzó en silencio y sigilosamente hacia la fortaleza en el corazón del mar del norte.